Nuestro manga comienza en una escuela secundaria donde estudian unas chicas. En primer plano vemos a una de ellas que se llama Jeongmi. Ella es bastante solitaria, además tiene cara de poco sociable, por este motivo sufre el acoso de la más popular de la prepa, es conocida como la reina abeja llamada Junieon. Pero ojo chicos, no todo lo que veamos a primera vista puede que sea la realidad, pero no les adelanto más, mejor sigamos. En eso vemos como un grupo de chicas se le acercan a Junieon, para preguntarle que si tenía planes después de clases. La chica, como es súper fachosa, les dijo que no tenía nada en mente aún, entonces la invitaron a comprar maquillaje. Bueno, Junieon les dijo que su mami le había dejado la tarjeta de crédito para ir a comer algo rico luego, por eso todas las chicas la amaban porque ajá, ella aparte de popular era adinerada. En eso Junieon tiró una mirada matadora hacia adelante, pues allí estaba ensimismada la pobre chica social. La piba dijo que su enemiga había venido sin bañarse a clase y que era una apestosa de mierda, literal, además que su cabello parecía un coleto. Ella trataba de ocultarse de la sociedad pues no le gustaba existir en un mundo tan cruel. Hasta se comía las uñas de la ansiedad que le generaba estar en su clase con todos haciéndole bullying. Pero la reina abeja no desaprovechaba oportunidad para hacerle la vida más miserable, siempre le decía a todos que no se acercaran a ella porque era desagradable. Es que gente, yo mirando bien la foto de la chica pienso que debería arreglarse un poquito o ir a un psicólogo para que la ayude con sus problemas de ansiedad. Claro, la pobrecita sentía rabia por la víbora de su compañera que le decía cosas feas, y le lanzaba miradas de odio. En eso las muchachas al darse cuenta de su mirada la reina abeja hizo sentir y se acercó a ella para arrebatarle su teléfono. Bueno, al parecer Juyeon sabe que su compañera se la pasa publicando su frustración por redes sociales, por eso fue que le agarró su teléfono. Entre las publicaciones se puede apreciar que la chica colocó en sus estados que ojalá la perra de Juyeon Choi se muera, bueno y entre otro poco de obscenidades. Las otras chicas revisaron las redes sociales y confirmaron lo que su amiga había dicho, pero es que por algún lado ella tiene que desahogarse, pues vive una vida de insatisfacción y bullying, pero obvio ya estaba harta de tantos insultos y acosos, por lo tanto no se iba a quedar con esa, por eso le metió tremenda bofetada a su compañera. Ese golpe fue tan fuerte, que todo el salón escuchó. Todos quedaron impactados, no creyeron que fuese capaz de tanto, pero de que se queja, si al final ella ha sufrido un dolor más fuerte desde que esa piba le hace la vida imposible. Entonces yo no apoyo la violencia pero ellas se lo merecían. ¿Qué opinan ustedes amigos? Pero les cuento que todo lo que les he narrado hasta los momentos fue un sueño. Nada de lo que les dije había sucedido en realidad, fue parte de una noche larga de la prota. Para ponerlos en contexto de lo que acaba de ocurrir les cuento que la prota de esta historia se llama Jeongmi, pero gente no es la villana que les comenté antes, pues resulta que la villana es Juyeon. Lo que pasa es que Jeongmi había estado soñando que ella era Juyeon, y que era la que le hacía maldades a Jeongmi. Pero para su poca fortuna su sueño se había acabado, ahora le tocaba vivir la realidad, así que ella es la pelinegra acosada y humillada por su compañera. Su momento de felicidad siendo la mala de la historia terminó. Por eso se levantó sin ganas de ir a la secundaria, pero no puede quedarse tirada en su cama todo el día con la esperanza de seguir soñando. Así que se levantó y se fue a clases. Su cara de pana era de terror, mientras que el grupito de chicas populares se burlaban al mirarla. La prota comenta que esas idiotas en sus sueños eran simples porquerías, no eran nada en sus sueños, pero lastimosamente siempre hay un mañana y cada vez que se despierta, su buena vida mental se acaba. Todas se burlaban de ella, pues decían que apestaba a sudor. La prota se sentía mal como si fuese lo peor del mundo, incluso trataba de estar lejos del bululú de gente, no quería ni entrar al baño de chicas, prefería irse al baño de profesores con tal de no toparse con nadie. La waifu pasaba rato encerrada en el baño, esperanzada en que sus sueños algún día se hicieran realidad, pero en el fondo le daba bastante rabia que solo en sus sueños pudiese poner en su lugar a esas pibas. Ella estaba demasiado estresada, porque culpaba a Juyeon de haberla aislado del mundo, pero no siempre fue así. En la escuela primaria ambas fueron muy amigas, pero su amistad se terminó cuando Juyeon exigió que Jeongmi solo fuera amiga de ella. Lo que la prota no percató desde un principio como un red flag en esa piba, es que sus anteriores amigas la habían abandonado pues se decía que Juyeon tenía muy mal carácter, por eso todas las niñas de su clase la echaron a un lado, hasta que llegó Jeongmi para integrarla en su grupo de amigas del colegio. Desde entonces habían sido inseparables. Todo suena muy bonito hasta allí, pero llegó el día donde la tóxica de Juyeon le exigió a la waifu que no se adjuntara más con las otras pibas, pues le parecía que las demás eran muy estúpidas y bochincheras. La prota no quería tener enemistades con nadie pues después de todo, ella no era mala chica, no juzgaba a nadie por su personalidad, pero la otra piba insistía en que las demás eran unas perdedoras,
por ende no quería que se las pasaran más con las chicas, o sea le estaba pidiendo que hicieran grupo de ellas dos solamente. En un principio ella se mostró amigable, pero después fue mostrando su verdadera cara. Después de todo, terminó siendo cierto lo que las chicas comentaban sobre ella. La prota sin embargo había dejado pasar varias cosas para no echar a perder la amistad, pero llegó un momento donde Juyeon intentó maquillar como una payasa a la prota en contra de su voluntad. Las demás chicas le decían que era mal hecho de parte de Juyeon haberle hecho eso. Era como si hubiese querido dejarla en ridículo después de que sus amigas trataron de apoyarla, porque ella se sentía muy mal. Les contó a todas que Ian, de ahora en adelante le diré así porque su nombre es muy largo. Bueno, como les decía, la prota dijo que Ian la estaba obligando a alejarse de ellas. Sus amigas le dijeron que si ella no era buena persona, la waifu no tenía por qué seguir pasándosela con ella. Además Ian no tiene amigas, más bien debería estar agradecida, pero nada, las pibas como ellas no cambian, llevan lo tóxica en la sangre. A las demás chicas les da miedo Ian, pues tiene cara de mala y su personalidad es extraña, por eso prefieren excluirla del grupo. Y en eso se la encontraron de frente y todas salieron en defensa de la prota. Sencillamente no la ofendieron ni nada, solo guardaron su distancia. Desde ese día no se juntaron más y se quitaron el habla. Ella nunca intentó vengarse de la prota por haberla excluido del grupo. Después de eso pasó el tiempo y se graduaron, y así pasó la waifu algunos años aburridas en la secundaria. Pero cuando la waifu llegó a preparatoria, o sea a la universidad, Ian se había convertido en alguien que ya nadie podía ignorar, o sea en pocas palabras la piba se volvió popular. La primera vez que se vieron en la preparatoria, cara a cara, Ian hizo de cuentas que no la había visto. La prota pensó que era que Ian no la había reconocido. Quizás sea mejor así, todo parecía ir normal, o sea la prota solitaria y la otra piba con sus amigas de la prepa. Pero la vida de la waifu había cambiado por completo. Sus amigas de la primaria ya habían tomado un rumbo diferente, y su vida era un poco asocial. Todos la miraban como la rara del grupo, pero es que Ian se había encargado de hacer una campaña en contra de la waifu, para incentivar al odio en contra de la prota. Decían que era patética. Ahí fue cuando la waifu descubrió que su ex amiga se había encargado de utilizar lo que había pasado en la primaria, para arruinarle la vida ahora. Desde ese instante, ella pasaba sus peores momentos, pues las compañeras de clase se encargaban de que cada día fuese miserable para la prota, hasta le agarraban el teléfono para humillarla. Ellas eran muchas en contra de una sola, por eso la prota cuando ellas se acercaban, temblaba de miedo. La amenazaban constantemente y ella solo guardaba silencio. La waifu no se cree merecedora de tantas cosas feas, pero Ian se divertía en verla sufrir. Jeongmin jamás se imaginó que el acoso escolar todavía estaba de moda en esos tiempos y menos que lo iba a vivir en carne propia. Ya era tanta la broma, que Jeongmin sentía que se iba a volver loca. Los recuerdos de la infancia venían a su mente, no la dejaban en paz. La cosa es que su vida era realmente miserable. Su mamá era una alcohólica, que nunca estaba consciente para escucharla, pero en los consejos que buscó por internet contra el acoso escolar, lo primero era contarle a un adulto o familiar cercano, pero su mamá no podía ocuparse ni de ella misma, así que está valiendo verga la pobre waifu. Desde ese día, en su habitación, empezó a tener sueños lúcidos, donde intentaba escapar de su dura realidad. Siguió por eso, ya que en internet le recomendaron que lo hiciera para poder liberarse del estrés causado por el acoso o maltrato. Según el manual que descargó por la web, habían dos formas de tener sueños lúcidos. La primera consistía en darse cuenta de que estás soñando y a partir de allí, comenzar a soñar de forma lúcida, o sea crear el sueño que deseaba. La segunda es dormirse con la intención de tener un sueño lúcido para comenzarlo enseguida. Con relación a este último se le dio una advertencia de que si la persona no lo había hecho nunca podría tener efectos negativos. A la waifu le sabía a caca los efectos negativos, ya bastante negativa que era su miserable vida, así que el que tenga miedo a morir que no nazca. Ella solo buscaba escapar de esa realidad de mierda en donde se encontraba. Así fue como empezó a soñar de forma lúcida. Su intención fue fuerte y lo logró. Ya estaba en la preparatoria, todo era tan real como si no fuese un sueño. Al principio le costó bastante reconocer a sus compañeras entre el sueño, pero al menos reconocía a su enemiga claramente. Así que la waifu al verla, no dudó en decirle lo que siempre había querido decirle. Y no señores, no son insultos. Ella le decía a Ian que al empezar esa nueva etapa de sus vidas estaba contenta de ver tantas chicas alrededor de ella, a pesar de que se decía que su personalidad era una mierda. Supongo en el fondo ella se sentía culpable por haberla echado a un lado en la primaria. Por eso quería pedirle perdón por si había causado algún daño emocional en ella tal suceso, pero debían pasar la página. Cuando empezó a decir todo lo que no podía decir en la vida real, se le hizo imposible dejar de hablar, hasta le llegó a decir que gracias a ella su vida en la prepa era una mierda.
Pedro igual quería que ella, a pesar de que fuese un sueño, quería una respuesta por parte de la piba, por eso se arrodilló ante ella. Pero era hora de volver al mundo real, ya desde hace una semana ella está teniendo esos sueños, por eso apesta literalmente, sus ojeras no se iban a esperar para hacerse notar, obvio los sueños lúcidos estaban teniendo un efecto negativo en su salud, por eso se ve deteriorada. Aunque los sueños no están teniendo el resultado deseado, hasta los momentos ella solo grita y grita a Ian, no ha podido vengarse como planeaba, la piba siempre huye de la prota y la deja hablando sola, la cuestión es que la que controla los sueños es la waifu, así que todo va de acorde a su mente. Si no ha ejecutado el plan quizás sea porque no la odie tanto o quizás tenga miedo de lo que se siente golpear a otra persona. La cuestión es que la estaba abrumando la idea de no dormir bien y no obtener ningún resultado satisfactorio, además por más que sueñe y sueñe, igual en el mundo real todo sigue igual. Más tarde en clase se estaba eligiendo el delegado del salón, obvio que a Ian la iban a postular sus amigas, pues era la más popular y la más querida por todos, aparentemente, todos gritaban Ian, 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 menos la waifu, que se siente culpable de haberse alejado de ella cuando eran niñas, y ahora tiene que vivir el desprecio de todos, cuando pudiera estar disfrutando de todos los buenos momentos con las demás. Al final, quedó Ian como la delegada por votación unánime. Bueno, ya era hora de salir a almorzar, y la prota al caminar en busca de la cafetería se encontró al grupo de amigas de Ian, todas comentaban que la waifu era una idiota, perdedora, entonces las pibas querían vengarse por haberse metido con sus amigas. Sorprendentemente Ian les dijo que no quería meterse con esa piba, al final se iba a quedar sola para siempre y esa era su mayor venganza, pero esa boluda se estaba haciendo la víctima delante de sus amigas, diciendo que la prota era una hipócrita que hablaba mal a sus espaldas y que su grupito eran una cuerda de perdedoras. Bueno, entonces las pibas justificaban el desprecio de su amiga hacia la prota. Después de escuchar eso, ella recordó los motivos por el que se había alejado de esa boluda, pues siempre estaba juzgando a los demás, y decía que las chicas de su grupo eran unas perdedoras, se la pasaba menospreciando a las que consideraba más débiles que ella. En el fondo esa boluda busca aparentar ser buena persona, cuando en realidad es una locota. Todas son una banda de despreciables. Para completar, cuando les tocó entrar de nuevo al salón de clase para su última asignatura del día, Ian les dijo a todos que la falda de la waifu estaba súper corta y que debería darle vergüenza estar vestida así. La prota sabe que ante los insultos de ella no puede hacer nada, por eso prefiere aislarse y ni responderles. Para calmarse un poco prefiere empezar a ver Twitter en su cuenta. Bueno, al día siguiente Jeongmin siente que su nivel de concentración en los estudios ha bajado, además el cansancio se hace notar, incluso no tomaba nota de las cosas que iban a salir en los exámenes, por más que se esfuerce su vida es un caos total, anda como un zombie divagando por allí. Pero el organismo de uno necesita descansar sí o sí, por ende el sueño jugó su papel, dejando a la prota desmayada en el pupitre. Todos observaban cómo la prota duerme pero nadie va a despertarla, es que ya es hora de ir a la última clase de gimnasia y ella nada que se para. Todas las chicas se burlan de ella y son incapaces de llamarla para que se levante. Ian tenía algo en mente, pues les dijo a sus compañeras que se fueran a la clase de gimnasia sin ella, que mientras tanto ella iba a ir a la enfermería por una pastilla, porque estaba en sus días rojos. La cosa es que ella mintió solo para sacarse a sus amigas de encima y seguir fingiendo ser una dulce, tierna e inofensiva amiga. Pero todo era una farsa, pues ella se metió al salón de clases para agarrarle el teléfono a la prota. Aprovechando que estaba más dormida que el carajo, la pendeja de la waifu no tenía ninguna seguridad en su teléfono, así que se le hizo fácil acceder a su información. Ahí empezó a revisar todos sus estados, y le tomó fotos a todo lo que ella había escrito, aparte le configuró la cuenta. Más tarde, empezaron a gritar a la prota porque la clase había comenzado, el profesor estaba re furioso, pobrecita no sabía que el día había pasado tan rápido, pues estaba muy cansada. Su descanso le costó que su maestro la convocara ante el decanato. Cada vez más, está valiendo más y más verga la pobre waifu por tonta, pues siendo yo me hubiese cambiado de prepa, o en todo caso hubiese agarrado por los pelos a esa pendeja. Pero nada, Jeongmin no era nada valiente, prefería seguir lamentándose. A la hora de irse nota que Ian estaba muy extraña y sonriente, solo se esconde tras sus amigas y risa, por supuesto que la waifu iba a estar aterrada, no sabía lo que había pasado durante su siesta. Por otra parte, Ian le dice a sus amigas que estuvo analizando lo que habían hablado sobre la prota y ahora quería vengarse de ella, por eso tenía un plan para intentarlo, se seguía victimizando por lo que había pasado en la primaria, todas estaban de acuerdo en apoyarla. Al día siguiente la prota amaneció más jodida que nunca, pero no puede darse un baño porque ya es tarde,
solo estaba rezándole a Dios no tener que lidiar con problemas hoy en clases, así que salió de su casa rumbo a la prepa. Pero lo que no contaba era con que el plan de su enemiga ya se estaba ejecutando. Todos murmuraban al verla entrar, era la primera vez después de tanto tiempo que Ian le decía una palabra a la prota, por supuesto eran insultos, pues era evidente que tenía el cabello grasoso y que no se había bañado la waifu. Igual no era justo que se metieran con ella de esa manera, pero ajá, quien hace cambiar a esas jóvenes llenas de resentimientos. Todos se divertían mucho porque la waifu estaba re mal ese día. Además Ian había configurado la cuenta de Twitter de la waifu como pública y ahora todos los estados de ella los estaba viendo el mundo entero. Lo peor de todo es que los estados que la prota colocaba era de desesperación y frustración. Hasta los momentos la waifu no sabe de las cosas que hizo Ian sobre su cuenta de Twitter, y está gozando bastante porque la gente se da cuenta de todo lo que ella escribe. De verdad esa piba es muy mala. Bueno, gracias a Dios se acabó el día y ya la prota estaba en su único lugar seguro, o sea su casa, exactamente en su habitación, atormentándose porque de nuevo había vivido un día bastante difícil. Además, con solo pensar que al día siguiente también tenía que lidiar con Ian, era un estrés enorme el que sentía. Sus deseos de venganza cada vez se hacían más grandes, por eso pensó que era correcto intentar tener un sueño lúcido de nuevo. De pronto, cerrando los ojos para ver si comenzaba a vivir lo deseado, escuchó una voz en su habitación. Pensó que era su padre que había llegado, o que su mamá estaba borracha haciendo bulla. La cosa en su casa se estaba poniendo difícil, escuchaba gritos y gritos. Definitivamente la prota hubiese preferido no nacer, pues llevaba una vida miserable. Efectivamente había llegado un hombre a casa, ese señor que según es su padre, también era un desquiciado drogadicto que llegaba a golpear a la madre de la prota cada vez que se le daba la gana, por eso ellas vivían en la inmunda. Por eso la prota es tan débil en todos los aspectos de su vida, pues en su casa la pasa mal y no tiene apoyo de nadie. Pobre chica. Gracias a Dios los gritos cesaron, y por fin se quedó dormida. En eso entró en un sueño lúcido de nuevo, aunque estaba sintiendo una sensación de que ese lugar era medio misterioso. Ya eran tantos sueños lúcidos que había tenido, que con solo caminar hacia adelante se daba cuenta que eso era un sueño, así que decidió intentarlo una vez más. Esta vez empezó por recorrer su casa, que era un chiquero total. Vio a su padre golpear abruptamente a su madre, y por fin tuvo los cojones de decirle a ese pibe que era un hijo de la chingada, que dejara ya de golpear a esa pobre mujer. El señor estaba molesto porque ella se había metido en la pelea, así que pretendía matarla a golpes también, pero la prota, como era dueña de su sueño, agarró a ese boludo por el cuello y lo puso a pedir perdón. Pero el trasfondo de todo es que ella no solo quería que pidiese perdón, también buscaba matarlo y terminar de una vez por todas con ese problema. Ojo chicos, no intenten esto en casa, mejor hablen las cosas y solucionen sus problemas. Bueno, a la prota su primer plan le funcionó, acabó con su padre, pero en el fondo siente terror, pues ella no es mala, solo quiere dejar de sufrir. Gracias a Dios todo era un sueño y ya había durado lo suficiente, así que despertó, y su padre estaba allí vivito y coleando, pero por andar de soñadora se le hizo tarde de nuevo para ir a clases, así que salió súper rápido. Su aspecto de nuevo era de terror, pues otra vez no le había dado chance de echarse una arregladita. Ella usaba su Twitter para escribir como si fuese un diario todo lo que le ocurría, entonces eso que le estaba pasando sobre su cabello desordenado y demás también lo colocaba allí, sin percatarse de que todos estaban leyendo sus estados. En el fondo ella siente pena de sí misma por tener que escribir tantas pendejadas con tal de desestresarse. De pana que la waifu necesita ayuda profesional cuanto antes, a ese paso se puede volver loca. De pronto se le acerca a Ian para mostrarle que su cuenta estaba pública y que todo lo que había posteado estaba en las redes abiertas al mundo entero. O sea, what the fuck, ahora si la prota se quiere fumar de este planeta. Ian gozaba en verla sufrir, su venganza sí dio frutos, no como la venganza de la prota que hasta los momentos ha valido verga. Todos en el salón de clases la miraban extraño. Además Ian frente a la clase leía todo lo que la waifu había posteado. De verdad yo no quisiera estar en los zapatos de Jeongmin, se ve que estaba sufriendo mucho, ojalá encuentre la manera de vengarse por todo lo que esa piba le ha hecho pasar. La prota, como medio de defensa, dijo que ella no era la que había escrito todas esas babosadas, pero Ian le decía que dejara de ser una hipócrita y aceptara su realidad, por eso le agarró su teléfono para demostrarle a todos que ella era la autora de los estados en Twitter. Pobrecita la waifu, todos ahora la van a odiar aún más por todo el contenido de esos Twitter. Ella estaba desesperada, no sabía que había hecho mal para merecer una vida tan miserable. Ella de pana que no comprende a las personas, o sea, no existe una justificación para tanta maldad, por eso no puede contener sus lágrimas y lloraba de desesperación. Por lo tanto se fue del salón de clases para informar a su maestro que se sentía mal y que se iba a casa temprano,
pero el profesor le dijo que no le podía dar permiso de irse, ese pibe era un desconsiderado. Además la tenía entre ceja y ceja, pues la waifu se había quedado dormida en la última clase, así que ajá, la tenían fichada como mala conducta solamente por eso. Nadie se conmueve de lo mal que estaba esa chica, ni siquiera sus padres, mucho menos sus profesores. Entonces la prota estaba tan desesperada que allí mismo parada entró en un sueño lúcido para desquitarse de su enemiga. Así que ya en su sueño no se veía tan deplorable, y estaba junto a Ian, esta vez ella hincada a sus pies. La prota no dudó en agarrarla por los pelos, pero era hora de volver al mundo real de nuevo, donde el bicho raro es ella que estaba durmiendo en clases otra vez. Ella al despertarse, piensa que ese mundo era demasiado cruel y tenía que hacer lo que fuera para vengarse de todos esos pibes y pibas que le han hecho tanto daño. Ya estaba cansada de lidiar con tantos problemas día tras día, pero ya era hora de tomar cartas en el asunto. Aunque la noche anterior, se sintió culpable por haber matado a su padre, ahora no se iba a detener de hacer lo que le ayudara a sentirse mejor. Después de todo, eso eran solo sueños, no influirán en el mundo real, así que a partir de ese momento decidió ser la villana de los sueños lúcidos, así que iba a matar a Ian sin tanto remordimiento. Quería verla sufrir tanto como ella lo había hecho, esta vez dentro del sueño donde algo más sucedió. Ya no era un simple sueño lúcido, alguien más había entrado al fantasioso mundo de Seongmin, pero no se sabrá hasta el próximo sueño. A la mañana siguiente, la prota ya estaba lista para irse a su infierno de clases. Esta vez no se siente tan mal como de costumbre, ahora que estaba acostumbrada a los sueños lúcidos, se estaba sintiendo un poco menos cansada. Al entrar al salón de clases, todas sus amigas comentan que Ian no había llegado y era súper raro, pues la piba era demasiado puntual, pero que desde ayer no contestaba su celular. A la prota le pareció sorprendente de que la piba malvada esa no fuese llegado a clases, era la primera en llegar para fastidiarla, aunque en el fondo a la prota le valía madre si la piba esa iba o no, al final era mejor para ella, así los de su clase la molestaban un poco menos. Bueno, ya era hora de que el profesor se pronunciara, entonces informó a todos que los padres de Ian habían llamado para decir que Ian estaba muy grave en el hospital debido a un accidente inesperado, o sea, ¿qué pedo es esto? Yo estoy igual de sorprendido que la prota, pues nadie se esperaba eso. Según lo que informó la madre de Ian, la piba estaba tranquila en su habitación a punto de dormir, cuando sin ningún motivo comenzó a sangrar, o sea nadie entendía nada, pero Seongmin recuerda que ella en su sueño lúcido le había metido unas tijeras gigantes a la piba, así que tal vez sea coincidencia, o es que realmente lo que hizo la waifu tuvo relevancia en el mundo real por primera vez. Aunque le parecía absurdo relacionar una cosa con la otra, pero no se podía descartar que lo que sucedió en el sueño haya tenido un efecto. La waifu estaba armando mil teorías en su mente, pensando incluso que tenía poderes mágicos. Pasaron varios días y la buena suerte de la prota no iba a durar mucho, pues la piba esa se había recuperado muy rápido y ya estaba llegando al salón de clases, así que todas se fueron corriendo a darle un vistazo, porque obvio era la más popular, entonces captó fácilmente la atención de sus amigas al llegar. La prota no estaba complacida con la llegada de esa piba, pero igual quería chismosear sobre lo que le había pasado realmente a esa pelotuda. Ian comenzó a contarle a todas que ella estaba en su cama normal, de pronto tuvo un sueño lúcido y sentía que alguien la estaba persiguiendo para apuñalarla. El dolor fue tan intenso que se desmayó, y cuando abrió los ojos por completo, vio que de su estómago salía sangre. Las chicas, intrigadas por lo extraño de la situación, preguntaban que si acaso había visto el rostro de la persona que le había hecho eso. La cuestión es que no recordaba nada, solo recuerda que era un hombre de cabello blanco, bastante joven también. La prota no aguantó y dijo que cómo era posible que fuese un hombre. Entonces todas se acercaron para reclamarle por la falta de respeto que era, por estar metida en conversaciones ajenas. Entonces una de las chicas, la pelirroja, la miró sin piedad, para decirle que era un bicho raro y que por favor no se metiera en sus conversas, pues ella le repugnaba su voz y su presencia, incluso quería matarla. Ian le dijo a su amiga que ya era suficiente, así que era mejor irse y no perder el tiempo con esa perdedora. No crean ustedes que Ian cambió, seguía siendo una estúpida con la prota, además le dijo que si se había acostumbrado a las clases sin ella, que mejor se bajara de la nube pues la reina de ese lugar había vuelto. Bueno, igual la prota es reeducada, así que no va a perder el tiempo diciéndole cosas a esas pelotudas, pero bueno, al final la waifu tenía el poder de acabar con todas en sus sueños, eso era un consuelo. Obvio no podía esperar más, así que a la primera con la que se iba a meter era con la pelirroja, así que agarró su cuchillo de los sueños y cuando estaba a punto de metérselo en el estómago, apareció el pibe desconocido en su sueño. La prota no entiende por qué ese pibe estaba allí, pues ella no lo había hecho aparecer,
ni siquiera sabe quién carajos es. Ese pibe se le acercó para decirle que quizás él tenga la solución para su vida, además que la waifu le caía bien, por eso estaba allí para proponerle desaparecer a todos los que la molestan, solo necesitaba la autorización de ella. No sé de dónde carajo salió ese pibe, ni cómo puedo hacer que los deseos de la prota se hagan realidad, pero tristemente este resumen ha llegado a su final. Para más contenido como este, ya saben qué hacer, comenten todo lo que quieran, compartan y denle muchos likes para seguir trayéndoles los mejores resúmenes. Los quiero mucho y que Dios los bendiga.